Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo escapar de la oscuridad o cómo escapar del miedo, ¿verdad? Y de la oscuridad que es la confusión de creer que yo soy un cuerpo cuando en realidad soy el santo hijo de Dios. Ahora, fíjense bien que la semana pasada estábamos hablando de esto. Hola, Elvia, Mar, Edith, Sara, perdón, pero es que estoy bien emocionada por esta clase. Ok, bueno, como siempre, ya saben. El tema de hoy que vamos a ver, estamos en el capítulo 1, el significado de los milagros, y vamos en el epígrafe 5, que es plenitud y espíritu. ¿Ok? Y pensaba yo que la semana pasada justo hablábamos de esto, de que este libro no va en secuencia de lo más fácil a lo más difícil. Y este epígrafe, para alguien que lo lee, que no entiende los conceptos, está completamente en chino, ¿ok? Y es por eso es que no se comprende el curso, pero cuando ya entendemos los conceptos, vamos a poder comprender el mensaje que al final termina siendo lo mismo, pero quiero que esta clase sea algo técnico, digamos, y que le pongamos atención a los conceptos que vamos a ver ahora. ¿Ok? Porque vamos a ver conceptos que es la mente y el espíritu. Y la diferencia entre la mente y el espíritu. Ay, es que me explota la cabeza. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿ok? Vamos a hacer el mapa para poderlo explicar. Hoy vamos a hablar de la plenitud. Fíjense bien esto. La plenitud, de manera literal, significa llenura, ¿ok? Llenura. Es una mente llena. ¿Qué significa una mente llena? Una mente que no necesita, ¿verdad? Porque está llena. Estoy hablando, imagínense una mente llena. Es aquella mente que no necesita nada en absoluto, ¿ok? Y eso es lo que el Padre le otorgó a su Hijo. ¿Qué le dio a su Hijo el Padre? Le dio su plenitud, ¿ok? Entonces, acá está el Hijo de Dios. ¿Y qué le otorga? Le otorga su llenura. Le dice, tú nunca vas a necesitar nada. ¿Por qué? Porque esa es mi voluntad. Ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre es extenderse Él para crear, para hacer su creación, su Hijo, y que el Hijo sea exactamente como Él es. Y el Padre no necesita nada, por lo tanto el Hijo tampoco necesita nada, y eso los hace a los dos plenos, ¿verdad? Plenos, no necesita, llenura completa. Entonces, fíjense bien, ahora recordemos que este es el ámbito de la realidad, de la creación, ¿verdad? El reino, el cielo, la vida, etc. Bueno, ahora vamos a ver la mente, ¿verdad? Porque esta es la mente de Dios. Se generan los pensamientos de Dios tal como el Padre es. Entonces, acá vamos, ¿qué es la mente y qué es el espíritu? La mente es el potencial creativo. Fíjense que la mente es el principio activo del espíritu. Entonces, separemos principio activo y espíritu para que lo entendamos. Ok, lo voy a poner aquí. ¿Qué es la mente? La mente es el principio activo del espíritu. ¿Ok? Y todo este nivel es espíritu. ¿Ok? Espíritu, ¿ok? Es igual a voluntad.
¿Ok? Entonces, el espíritu es el deseo del Padre, conlleva a Dios consigo. Es el deseo de Dios, esa perfección, esa intención, lleva la intención de Dios, el espíritu. Pero para poder entender la mente, vamos a separar esto, ¿ok? Digamos que acá hay un rompimiento entre principio activo y espíritu, ¿ok? Y este principio activo es el potencial creativo o poder creativo, ¿ok? Entonces, la mente es el poder creativo, es el principio activo, el movimiento de extensión que hay en la mente, hay un empuje, hay una intención, hay un deseo. Eso, ese movimiento, el que permite ese movimiento es la mente. ¿Ok? Acá se llama principio activo, la mente se llama principio activo del espíritu, porque acá en la creación lleva esa intención, lleva el deseo del Padre, lleva su voluntad, lleva la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a poner aquí porque es importante. No sé si esto no se puede copiar. Qué terrible. Bueno. Del espíritu. Esto es de este nivel del espíritu. Y acá le vamos a poner el poder creativo. ¿Ok? El poder creativo. Quiero que entiendan o que sientan la intención. La intención de que se lleva a cabo una intención, un deseo. O sea, vos tenés la intención y el que se lleve a cabo, eso lo hace la mente. Ese es el trabajo de la mente. Ahora, vean eso. El tema es que surgió una idea distinta, ¿verdad? Surgió una idea distinta. Y entonces decimos, y esta idea distinta también es mente. Dentro de un curso de milagros se le llama la mente errada, ¿ok? Hay una mente errada. Y entonces acá supuestamente, entre comillas, ¿verdad? Surge una idea distinta. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí hay otra voluntad. Vean eso, es la misma mente. Vean, el poder creativo es el mismo, ¿ok? Hay una intención. ¿Por qué? Porque hay una intención. Ahora, el tema es que aquí hay un principio activo. El ego es un principio activo. Vamos a poner aquí. Principio activo, y aquí le vamos a poner sin espíritu. ¿Sí ven? Es el mismo principio activo, pero esta parte no conlleva la voluntad de Dios. No conlleva espíritu. Aquí no hay espíritu. En el nivel del ego, entonces, el ego, ¿qué sería? Es una mente sin espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el ego? El ego es una mente sin espíritu. Ay, acabo de sentir como una desolación profunda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que había aquí? Había llenura. El Padre, entonces, ¿qué es lo que hay en esta mente? Un profundo vacío. Ay, no. Y esto me lleva a tocar esa parte en mí de este profundo vacío natural, de una idea distinta de la de Dios. Entonces, si hemos entendido, vean por qué esto está en el epígrafe 5 del capítulo 1, o sea, y aquí, ¿qué entendía yo que era la mente, que era el espíritu? Nada, ¿verdad? Entonces, entender esto es maravilloso, poder entender
que la mente siguió haciendo su trabajo del potencial creativo, pero ya ese potencial no lleva el deseo de Dios, no lleva la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hace que su hijo sea santo, ¿verdad? La voluntad de Dios hace que su hijo sea santo, sea inocente e impecable. ¿Ok? Eso significa santidad. Espérenme que aquí ya no hay donde poner todo esto, Dios. Ok. Entonces acá el deseo de Dios es que su hijo sea santo, ¿verdad? Impecable e inocente. Entonces, esto es lo que no hay acá. Acá no hay santidad. Acá no hay impecabilidad y tampoco hay inocencia. Esto, lo que aquí hay es mucha culpabilidad. Ahora, esto es, ¿cómo les explico? Esto es completamente ilusorio. Y eso es lo bello, que yo puedo, justo hablo de esto y puedo llegar a esa sensación mental de vacío interno, de desolación, de ir sin rumbo. Entonces, acá, esto lo que hace es una ilusión. Y la función que tiene es tejer ilusiones. ¿Dónde se lleva a cabo? En el nivel del diálogo interno. ¿Ok? Entonces, vean, su función de este nivel es tejer ilusiones. Ilusiones y más ilusiones. Y la voluntad de Dios era que su hijo fuese santo e impecable, inocente eternamente. Y eso no se puede modificar. Entonces, la única manera en la que esta idea podía llevarse a cabo era de manera ilusoria. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que esto nunca sucedió. Esto es una idea, una ilusión que nunca se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no se puede modificar. Es eterno, perfecto e invulnerable y no se puede modificar. Entonces, hemos visto, vean eso. Ustedes recuerdan que hay un epígrafe que habla del hijo pródigo, ¿verdad? Del hijo pródigo. El hijo pródigo se lleva la herencia de su padre. Entonces, en un curso de milagros, esa herencia es el poder creativo, o sea, la mente. El padre le otorga a su hijo ese poder creativo del espíritu, o sea, con su voluntad. Pero el hijo, ¿qué hace? Toma el poder creativo sin la voluntad de su padre porque él le fue a decir, mira, yo quiero ser distinto. Y el padre le dijo, no, mi amor, tú no necesitas nada. ¿Cómo no necesitas nada y vas a ir a vivir necesidades? No tiene sentido, le dijo el padre. Entonces, pero él en su capricho llevó a cabo su sueño. Entonces, él agarró la herencia y ese poder creativo lo malgastó. El tema es que él cree, ese pedacito de mente cree que el padre está enojado con él porque se gastó la herencia. Ese poder creativo lo malgastó, pero todos sabemos en la parábola del hijo pródigo que el padre no está enojado con su hijo y que el padre tiene muchísima herencia y que eso no le quita absolutamente nada de lo que todavía el padre tiene más para darle, pues. Pero él, en su ofuscación, la mente ofuscada, entra en pánico. Y dice, y como ve tan real el sueño, cree que es verdad. Entonces, vean qué hermoso esto. Al hijo llevarse la herencia, ese poder creativo, malgastarlo y hacer una ilusión, entonces, ¿qué es lo que él hace? Se independiza. Se independiza
Espérenme que es que aquí hay unas palabras que me encantan del libro y me las tengo que aprender. Bueno, hace mal uso del poder creativo, diga. Entonces, él se va y le dice al padre, bueno, vos no querés, pero yo lo voy a hacer. Y me voy y me independizo. Y eso quiere decir que ya no depende de su padre. Ay, este es el problema. Este es el gran problema. Que ahora él ya no depende de su padre. Ahora, este hijo, a través del cuerpo de Leslie, de Elvia, de Mardalia, de Claudia, toma sus propias decisiones. Y todas esas decisiones que yo tomo, que son para mi especialismo, van a ser, o sea, me van a llevar directo al sufrimiento, siempre, al dolor. Y sobre todo al vacío, a esa sensación de aunque lo logré, no me siento satisfecha. Y eso es si te va bien y lo logras. Generalmente ni siquiera lo logramos. Entonces, ¿qué es lo que acá se necesita? Pues se necesita, vean qué bello el padre, porque es que cuando nosotros comenzamos a ver esto y decimos que qué barbaridad, ahí hubiera dejado a la mente. Yo digo, yo vea, no, pues ahí lo hubiera dejado que se pierda por baboso, quien lo manda a querer ser distinto de su padre. Pero el padre no es como yo, vea, no piensa como yo, gracias a Dios. Y entonces él en automático dijo, ay, este se fue sin mi voluntad, ¿qué es lo que le va a dar la felicidad? Mi hijo se fue sin mi voluntad. Entonces, rapidito, el padre le manda, ay, ¿por qué no me deja esto escribir y hacer esto, hombre? Ah, ya, ok. Entonces, rapidito, manda al espíritu. ¿Qué es lo que el padre manda rapidito en el instante en el que siente que su hijo ya empezó a soñar? Le manda el recuerdo de su verdad, le manda su voluntad en el Espíritu Santo. Mi hijo se fue y se le olvidó mi voluntad. Y se la manda en automático y ese es el Espíritu Santo que ya está en la mente de todos y es donde podemos alcanzar o que se nos devuelva la felicidad. Que se nos devuelva esa sensación de no necesitar nada. Entonces, el Espíritu Santo representa de nuevo que tú vas a depender de nuevo de tu padre. ¿Verdad? Me había separado, se me había olvidado. Quise tomar mis propias decisiones. Entonces, el Espíritu Santo te trae el recuerdo de que el Padre ya tomó la decisión por ti, de que el Padre ya decidió por tu inocencia, de que ya decidió que eres impecable, que ya decidió que eres inocente y que no hay nada que hacer. Y no solo de ti, él ya decidió eso con respecto a toda la filiación. Entonces, acá, como este es un nivel de vacío, yo necesito recuperar la plenitud de mi realidad, que es el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo dentro del sueño reconozco que dependo completamente del Padre, es la única manera en que alcanzo la plenitud. Esto es lo que hoy nos quiere enseñar el maestro. A que de nuevo volvamos a depender. En un curso de milagros se llama, yo creo que está mal traducido porque se dice autoridad, pero se está refiriendo a tu autor, no autoridad de mandato. Ah, ok. Y vean acá, dice el maestro que acá la mente entra en ya me acordé de la palabra que buscaba, en un control tiránico. Terrible el diálogo interno. Es un control tiránico, ¿verdad? Es un dictador, te voy a castigar,
te voy a quitar, te lo doy, pero si te portas bien, mal te lo voy a quitar. Bueno, el control que se da acá es horrible. Entonces, ¿qué es lo que debemos alcanzar o lo que el maestro nos dice? Ok, mira, entendé que te estabas moviendo en un nivel donde no estaba mi voluntad, donde te habías olvidado por completo de mi voluntad. Pero ahora está el Espíritu Santo para recordarte mi voluntad. Eso sí, tenés que depender por completo de mí. Y ese proceso de transición de la mente nos desequilibra a todos. Ayer leía algo que decía que había escrito Ken Wapnick, que decía, a mí me preocupan los estudiantes que encuentran la paz en un curso de milagros. O sea, a esos estudiantes de verdad que, ¿para qué? ¿Verdad? Me preocupa, es verdaderamente como maestro, es preocupante el que te dice, ay, que el curso de milagro, que tan, o sea, es como, no lo ha hecho. O sea, definitivamente no lo ha hecho o anda perdido. ¿Por qué? Porque este proceso de permitir que ya no decida ese control tiránico en mi mente, sino que decida el espíritu, es todo un proceso de desequilibrio mental. Y a eso es a lo que vamos en un curso de milagros. A entrar a ese proceso, dice el maestro, en donde las raíces no están cimentadas. Y esas raíces se van a cortar para generar nuevas raíces. ¿Ok? Nuevas raíces. Y eso significa que todas, ay, no sé cómo se llaman, pero pues a mí se me viene a la mente todas esas ramificaciones cerebrales, ¿verdad? Ya se van a morir todas esas ramificaciones cerebrales y van a nacer nuevas. ¿Ok? Van a nacer nuevas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a alimentar las mismas ideas que teníamos antes, sino que van a ser nuevas. Y eso va a hacer que el árbol, pues, se derrumbe. Entonces, todo este proceso de desequilibrio mental, emocional, físico, todo forma parte de un proceso para recordar mi naturaleza. Y eso es un curso de milagros y otra cosa, algo que se me... espérenme que aquí hay alguien. Una mente sin amor, así es, claro. Entonces, ahora, otro concepto que quiero hablarles con respecto al curso de milagros, ¿ok? Porque en otras escuelas de pensamiento se usa esta palabra, pero se usa de otra forma. Pero dentro de un curso de milagros, la palabra conciencia forma parte de la... ok. Espérenme que el maestro está. Pero yo no me puedo acordar de todo de una vez. Ok, ahí voy. Espérenme. Vamos a ver. Toda esta parte, todo este nivel, ¿ok? Es donde se experimenta la conciencia, ¿ok? Aquí hay una, ¿y qué es la conciencia? Es el ámbito de la mente en donde me reconozco yo, o sea, me identifico yo, donde yo me doy cuenta que yo existo. Ese yo, esa sensación de yo, eso significa conciencia. Aquí hay una conciencia con ciencia, no sé si va con C o bueno, yo lo voy a poner así. Conciencia individualizada. ¿Sí? Y dice el maestro que hay niveles de conciencia. ¿Ok? Hay niveles de conciencia y acá lo que hay es una conciencia unificada. Entonces,
Son distintos niveles de cómo me percibo a mí misma. Yo me percibo individual o me percibo como todo soy yo, como esa expansión, como cuando el otro dice algo y vos sabés que está hablando de vos de alguna manera, hay una conexión con todo, me siento conectada con todo, entonces hay diferentes niveles. Y dice el maestro que esta conciencia nunca será conocimiento. No, ¿por qué? Porque en el conocimiento sabemos que forma parte del ámbito de la realidad. Y en el nivel del conocimiento, o sea, en todo este nivel, no se necesita conciencia. En el nivel de Dios no hay una idea de yo, quién soy, o sea, no existe eso. Es una totalidad en donde no hay identificación. Ni unificada ni no unificada. No hay identificación. ¿Ok? Entonces, otro tema. Hay recursos. Este nivel utiliza como recurso, ¿verdad? Para tejer ilusiones, para hacer, ¿verdad? Su control tiránico y todo eso al cuerpo. ¿Ok? Al cuerpo. Y este nivel al milagro y al perdón. Milagro y al perdón. Ahora, estos, ni el cuerpo, ni el milagro, ni el perdón son necesarios en la realidad. Solo son medios para alcanzar la realidad. ¿Ok? Este para hacer real su tontera y este para alcanzar la realidad. Pero nada de lo que está aquí funciona en el ámbito de la realidad. Otra palabra que vamos a sacar acá es la filiación. La filiación es la familia de Dios, ¿ok? Es la familia de Dios. Y es cuando tú ya ves que el otro forma parte de una comunidad, de un todo. Ya cuando nosotros comenzamos a ver al mundo como una parte de un todo. Y recordemos que esa partecita contiene al todo. Y el todo contiene esa partecita. Entonces, la afiliación es eso que es como toda la ramificación de expresiones de amor que hacen o nos hacen uno a todos. Bueno, vamos a empezar con la lectura y vamos a ir viendo qué sale de ahí. Yo creo que hasta ahorita vamos bien. Entonces, estamos hablando de plenitud y de espíritu. Y de lo que vamos a hablar ahora principalmente es de dejarnos guiar por Dios. Y me vas a decir esto, Leji, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo hago ya en reconocer la autoría, reconocer que yo soy un cuadro, ya está hecho el cuadro y que quien firmó ha sido Dios? Ya mi autor es Dios. Reconocer eso en todo momento es observando el control tiránico del ego, diciéndome esto es así, alejate, bloquea, ya no, pone límite y poder yo contestar a eso y decirle, no sé, no tengo idea. No tengo idea de quién soy, no tengo idea de qué hago aquí, no tengo idea de nada. Ese simple gesto le da lugar al espíritu o a la voluntad del Padre que entre en toda situación y que la transforme. ¿Ok? Entonces, veamos. Dice, capítulo 1, el significado de los milagros, plenitud y espíritu. Entonces, el milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Así es.
¿verdad? El milagro solo es temporal. El cuerpo también es temporal. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa, o sea, cuando hay el estado de revelación o de común unión, comunicación directa con el espíritu, o sea que yo siempre a todo ya le digo, no sé, no sé, no sé, yo ya estoy conectada con el espíritu. Ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Esto es hermoso porque hay unos epígrafes en el curso en donde hermosamente el espíritu, creo que es en las lecciones, en donde el espíritu te dice, hice mi trabajo y te dejo en las puertas del cielo. Ya no necesitas ni al espíritu, ni el perdón, ni los milagros, ¿verdad? Y eso quiere decir que yo ya me reconozco como esa mente total y absoluta. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, ahí está la conciencia, vean. Mientras tú sigas creyendo que estás en un cuerpo, puedes elegir entre, esto era lo que me faltaba, ok. Vean esto. El Padre se expresa, ok. Naturalmente la mente es una expresión, porque es una intención, es un deseo, es algo que fluye. Entonces, el padre, al crear a su hijo, ¿verdad? Utiliza el poder creativo del espíritu y eso es una expresión. Es una expresión de él, que ve. Y acá también es una expresión, ¿ok? Esta también es una expresión completamente distorsionada, pero también es una expresión. Y lo que quiero que entiendan es que aquí hay mucho poder. También, en ese nivel hay mucho poder y este es otro nivel también de expresión. Entonces, ahora nosotros podemos decidir cuál manera de expresión es la que yo quiero aportar dentro del mundo. Voy a aportar una manera de expresarme a través del miedo, a través de la culpabilidad o una a través de los milagros y el perdón. Entonces dice, pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Siempre, siempre la mente está en proceso de fabricación o de creación. Otra cosa que se me había olvidado es que esto tiene tanto, ok, la mente dentro de este nivel puede expresarse o puede experimentarse, perdón, de dos maneras, ¿verdad? Acá la mente proyecta, ahí, lo voy a ir poniendo ahí así, pero ustedes pónganlo ordenado. Acá la mente o proyecta y acá la mente extiende. Se extiende. Se extiende. ¿Y qué significa se extiende? Esto significa que comparte la identidad. Extender es compartir con la afiliación la identidad del padre. ¿Ok? Yo me extiendo, eso quiere decir que yo comparto mi identidad de ser una con Dios, abrazo al otro y somos uno con Dios todos. Entonces, en cambio, en este nivel, la mente proyecta. Eso quiere decir que me separa. Ándate por allá y yo aquí. Vos me hiciste y te señala para que te vayas, te vayas, te vayas. Y ahí no hay un compartir. ¿Por qué? Porque aquí la identidad, en este nivel, la identidad es individualizada. Entonces, lo que yo trabajo aquí es que esta individualización sea más importante, más importante, más importante. Y para que esta crezca, tengo que alejarme de los demás. Porque si no, los otros me pinchan y me destripan. Entonces no lo puedo tener cerca. Necesito alimentar solamente el yo. El yo, el yo, el yo, el yo. En cambio, en este nivel, la identidad se extiende, la comparto. Somos el Hijo de Dios. No soy Leslie, soy el Hijo de Dios y comparto la identidad con mis hermanos. Entonces, siempre, siempre, la mente es un principio que siempre está en movimiento.
¿verdad? Eso nos lo han dicho toda la vida, que dormido estás y la mente está trabajando. No hay un instante en que la mente no esté trabajando. Imagínense esa capacidad de procesar que tiene la mente. Entonces, yo entre más consciente soy de los pensamientos, puedo decidir y decirle a la mente cómo va a trabajar. Entonces dice, puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero nunca vas a poder abolir la capacidad de crear, ya sea proyectando o ya sea extendiendo. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial, no tu potencial. ¿Por qué? Porque tú no te creaste a ti mismo. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor del control del tiempo. Eso quiere decir de que ya el tiempo yo lo uso. El tiempo no me usa a mí para desgastarme, para cansarme, sino que ya yo puedo tomar una decisión de colapsar el tiempo. Lo único, digamos, el dispositivo que colapsa el tiempo es el perdón. Aprende a usar el perdón y, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Perdonando, podés colapsar el tiempo de lograr algo que no habías logrado antes o liberarte de algo que no te habías liberado antes y que vos creías que se podía tardar mucho o alcanzar algo que para ti estaba muy lejos, alcanzar esa meta, pero con el perdón tú puedes lograrlo ahora, porque el tiempo del perdón es el ahora y todo se lleva a cabo en el ahora. Entonces rompe los esquemas de pasado y de futuro. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos. Permítanme, por favor, un momentito. Ok, gracias. Bueno, entonces dice, reconoce que cada colapso del tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca lo que lo tiene todo, ahí está. Este es el tema de depender completamente de Dios. El Hijo de Dios lo tiene todo y no estoy hablando de tener cosas físicas, sino de ausencia de necesidades. No hay necesidades porque lo tiene todo. Las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Vas a dejar de ser buenecito dentro de la afiliación. ¿Por qué? Porque reconoces que el otro lo tiene todo. Y ves eso en él. Entonces, ¿a quién vas a ayudar? No hay nada, y aparte de eso, que en el proceso nos enteramos de que aquí nadie ayuda a nadie, ¿verdad? No hay manera. Lo que único que puede pasar es agrandar tu ego de que soy especial, pero nada más. Entonces dice el maestro, cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Le dio todo a su hijo, ¿verdad? Todos sus hijos disponen de todo el que su amor. Y vean esto. Cuando yo siento que necesito algo, cuando estoy en un proceso de necesidad,
es lo que siempre hemos hablado. Lo que yo estoy experimentando es el abandono de Dios. Siento que Dios me dio la espalda, que no me está ayudando. Entonces, cuando yo observo eso, que yo me estoy sintiendo abandonada por Dios, cuando le pido ayuda al Espíritu Santo, entonces voy a reconocer que el Padre me sigue amando, que me sigue amando, que me confundí y que ahora hay una energía que tiene que salir y trascenderse, pero que el Padre me sigue amando, que su voluntad sigue vigente y Él da todos sus dones libremente a todos por igual, excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcáis plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. O sea, hasta que tú no dependas plenamente como un niño pequeño de Dios, no vas a poder tener todo lo que el Padre te otorgó. Mientras haya todavía una decisión que tú quieras tomar aparte de él, mientras haya un deseo tuyo que no tenga que ver con el del Padre, no vas a poder gozar de la gracia de Dios. Que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de inclusión. Todos son especiales igualmente. Todos mis hermanos son especiales, dice Jesús. Si creen estar privados de algo, su percepción se ha distorsionado. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, o sea, toda la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. La parte afecta al todo y el todo afecta a la parte. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, reconoces que es el Hijo de Dios, aun cuando esté ausente del Espíritu, ¿verdad? Aunque esté en el nivel del ego, el milagro hace que tú recuerdes que este mundo que está ausente de espíritu, de la voluntad de Dios, tú reconozcas o pongas esa voluntad ahí. Y bendice, le honra aun cuando esté ausente de espíritu. De Dios no se hace burla, ¿ok? No hay manera de que el ego triunfe en su cometido. No hay manera de que el ego sea real. No hay manera que una ilusión se vuelva verdadera. Nadie hace burla de Dios. Y eso es hermoso cuando tú tienes esa postura ante el ego, porque el ego te va a decir un montón de cosas que eres tú y que es el otro. Pero está en ti reconocer y sostener ese pensamiento de Dios no se burla a nadie y lo que él dijo que es, será eternamente. No es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena. El nivel de creación es pleno. Y la señal de la plenitud es la santidad. Entonces, cuando tú comiences a vivir la santidad, a reconocer la inocencia, podrás encontrar la plenitud. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. ¿Ven? De Dios nadie se burla. El espíritu es, por lo tanto, inalterable. La voluntad de Dios es inalterable y es la base del sistema de pensamiento del espíritu, porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite es su elección. En su elección es que no puede servir a dos amos, o uno o al otro. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, ¿verdad? Y pues ya proyecta, ya no extiende, ya no crea, sino que proyecta, pero se somete a un control tiránico en lugar de uno
autoritativo. Y aquí está hablando de autor, de autoría, no de autoridad. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Ok, y esto es decir, no sé. Eso es poner tu mente al servicio del amor. Es a toda conclusión, no sé quién soy, no sé para qué es esto. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí, dice el maestro, en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra, porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntuales, se experimenta temporalmente inestabilidad en el equilibrio, ¿verdad? Nos vamos a sentir perdidos. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, ¿verdad? No hay nada más inestable que tener un poder tiránico, un control tiránico. Eso es un riesgo y es un peligro. Entonces, y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. La estabilidad que el ego a través del diálogo interno te quiere ofrecer es una farsa. Y hay otra cosa, en este mundo no existe la estabilidad. Todos son fenómenos transitorios y lo único verdadero es lo cambiante. Y debo aprender a fluir con eso. Eso es la estabilidad. Es convertirte en un viento que fluye, ¿verdad? Fluye fuerte, fluye lento, fluye como tenga que fluir, pero la estabilidad depende del fluir, de cómo están siendo las cosas. Voy a fluir, no voy a resistirme a vivir esta experiencia, ¿verdad? Debo vivirla, experimentarla y sobre todo ser consciente de que lo que está pasando ahí es que ha habido una distorsión de que creo que en verdad la separación existió y que el Padre está enojado conmigo y que no me va a ayudar. Y eso no va a pasar, pero tengo que sentirlo para que salga esa sensación de abandono y de vacío y que se sane, porque está ocupado ese nivel mental y debe sanarse y debe llenarse de la presencia del Espíritu. ¿Y cómo se llena? Recordando la voluntad de Dios. Y es su amor por mí, que me va a amar siempre, ¿verdad? Y que está conmigo siempre. Así es que bueno, hermoso este epígrafe, como siempre. Gracias por estar aquí, Cla, Elvia, Mar, y a todos los que vean esta clase posteriormente, un abrazo. La otra semana vamos a seguir hablando acerca de este nivel sin espíritu, sin voluntad. Un besito y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Cuídense. Gracias. Adiós. Bye.